La salud mental en la comunidad LGTBIQ presenta desafíos únicos que exigen una atención especializada. En esta entrevista conversamos con Mariano Ventura, psicólogo especializado en temas LGTBI, para explorar los principales motivos de consulta en esta comunidad y los ejemplos más recurrentes que surgen en terapia. Analizaremos las diferencias en las inquietudes según las experiencias individuales y cómo estos desafíos son abordados desde un enfoque inclusivo. Hoy descubriremos cómo las herramientas y metodologías empleadas por profesionales como Mariano pueden marcar una diferencia positiva en la vida de quienes buscan apoyo psicológico. Bueno, Mariano, hola, buenos días. ¿Qué Buenos tal desde días, Madrid? ¿Cómo desde estás? Madrid al mundo, ¿qué tal? Pues aquí tempranito, pero despierto, fresquito y con muchas ganas. Muy bien. Bueno, Mariano, yo lo conozco ya porque es colaborador nuestro de la plataforma, Ujú, pero que sepáis que Mariano es colaborador en Madrid. De hecho, tenemos en febrero, el 15 de febrero, sábado, correcto. nuestro primer o su primer taller en Madrid de autoestima para el colectivo y sus aliados. Nuestro, porque Y vas a venir, bueno, yo voy a ir, yo voy me lo a has ir. prometido. Sí, sí, por supuesto, estaré allí dándote la manita. Claro que sí. Bueno, Mariano, como te he presentado en la introducción, tú eres psicólogo especializado en el colectivo Ujú, y yo creo que para entrar en antecedentes y sobre todo por todo lo que suele preguntarse sobre todo a la gente de la plataforma, ¿no? ¿Qué temáticas hay ahí en el colectivo, en las personas LGTB que suelen darse más a menudo y que en tu caso, por ejemplo, pues suele aparecer mucho en consulta? claro. Bueno, a ver, cuando un paciente entra por la puerta, no sabe lo que tiene. Siempre lo primero que te dicen es tengo ansiedad o depresión o algo que se le parezca. Ahora la estrella es un poco la ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que sí que, como dices, hay muchas temáticas que son más propias del colectivo, ¿no? Algunas tienen que ver con los más comunes tienen que ver con cuestiones de autoestima, de pareja, de relaciones sociales, de consumos con y sin sustancia. También puede haber temas de bulimia y anorexia, que es menos. em, y mucho, mucho, mucho trauma relacional, traumas de la infancia, temas con la familia, que repercuten hoy en la vida adulta de cada uno de los pacientes. Ujú. Depende también mucho, ¿no? De la historia familiar que se haya tenido, la historia de vida, la edad quizás también del Claro. paciente, ¿no? Ujú, Piensa que siempre le digo a los pacientes, todo lo que nos traemos a la vida adulta es porque lo hemos gestado en casa, ¿no? ujú, Entonces, hay mucho de esto. ujú. Y dentro de la comunidad, lógicamente hay muchos grupos, subgrupos, ¿no? ¿Qué diferencia has notado en estos años de experiencia profesional en las consultas según la orientación sexual o la identidad de género? Bueno, a ver, también te tengo que decir aquí que a los que más atiendo son a gays en general. Bisexuales, lesbianas y trans son los que menos. Eh, Ujú, pero bueno, en gays son más temas relacionales, y de autoestima y derivados de pues, la salida del armario, de la autoaceptación y demás. Con chicas lesbianas trabajamos mucho el tema del mandato, ¿no? Del mandato de tener que ser, y muchos temas relacionales, ¿no? Por supuesto, con chicas trans hay mucho, mucho, mucho relacionado con ese proceso de transición, ¿no? También he trabajado con personas que hacen drag o que tienen como esos segundos personajes en la vida, ¿no? Y es muy interesante el trabajo con estas personas, ¿no? Porque es que le quité a un personaje y que le di al otro, ¿no? ujú. Y Con de el qué alter ego, ¿no? De la drag queen. claro, cómo, en qué medida estoy sobrealimentando y cuidando mucho de todo lo que tiene que ver con mi personaje y descuidando al que está detrás, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, conciliar esos dos personajes, o la persona y el personaje también es un trabajo en terapia, ¿no? ujú. Porque, bueno, muchas veces uno
parece que como uno es el que divierte y uno es el que entretiene y uno es el que se lleva la fama, bueno, y el otro como que se descuida más, ¿no? Y entonces, bueno, hay un trabajito ahí también de quererse en todas las versiones y todos los registros que uno es. Para llegar a esa balanza, ¿no? En la personalidad y en la forma de ser. Lo que acabas de decir que me ha llamado la atención, el mandato en las Ujú. chicas lesbianas que has tenido en tu consulta, Sí, el tener que ser, ¿a qué te refieres con eso? ¿Puedes matizar un poquito? porque siempre en la mujer todavía creo que tiene una cuenta muy pesada y muy pendiente todavía con el tener que ser madre, con el tener que formar una familia, con que, bueno, que ser gay todavía está como mucho más eh, visto que el tema de las lesbianas, ¿no? Que el salir del armario como lesbiana, ¿no? Conlleva un proceso diferente. Y bueno, los hombres no tenemos tan impuesto por nuestras familias el tema de la paternidad como sí lo tienen las mujeres, ¿no? Entonces, Ujú, a veces pasa, ¿no? Que las chicas pues tienen que conciliar también el haber roto con esa narrativa familiar de decir, no, bueno, no, podré ser madre o no, pero bueno, no me toca en este momento tener un marido, tener la casa y tener lo que toda mi familia está esperando que yo tenga, ¿no? Entonces, ujú, bueno, todos rompemos la narrativa en una medida u otra, pero de alguna manera creo que la mujer la tiene como mucho más impuesta, ¿no? Y eso es importante verlo porque es mucho más difícil desprenderse de esa narrativa, entendiendo que cada familia es un mundo, que cada cultura es un mundo, pero creo que siendo mujeres, mujer lesbiana todavía es más difícil. ujú. Es también, ¿no? El tema de lo que se dice en la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres. El, la salida del armario, el proceso es muy diferente, ¿no? Dependiendo, por el hecho también, ¿no? Esa es también la otra parte del ser mujer en esta sociedad, el hecho de que se normaliza mucho más, pues que una mujer se dé la mano con otra mujer y las amigas tengan mucho más contacto que puedan tener los hombres, ¿no? Entonces, ahí Exacto. imagino que también te tienes que adaptar dependiendo en el proceso, ¿no? Del coming out, de la salida del armario en Sí, el sí. subgrupo. Bueno, hay que armar, cada paciente llega en una etapa diferente del proceso. A veces lo sabe una amiga, a veces lo sabe una tía, a veces Ujú, le han descubierto, a veces le han leído el ordenador o el móvil. Entonces, bueno, hay que ver también desde dónde se empieza a construir y es ujú. muy interesante. Pero yo te digo, sobre todo, y luego, bueno, están los bisexuales que también son, eh, Es otro mundo. es otro mundo completamente diferente y se aprende mucho también en las propias sesiones, porque bueno, también está la bifobia, el tener que explicarlo a la familia y la gente, los padres que te dicen, bueno, pero ¿qué eres? Pero decídete. No, no, no me tengo por qué decidir, ¿no? Ujú, Es un proceso difícil también, ujú. ¿no? Una presión también, imagino, muy Sí, y una grande. presión dentro de la comunidad también, porque también dentro de la comunidad puede Ujú, haber cierto grado de decir, no te pueden gustar las dos cosas. Es raro, ujú, ¿no? ujú, Esto es que no te has definido todavía. Esto de que eres bisexual es que todavía no lo tienes claro, pero seguramente vas para el lado del ser gay. Y no, incluso a mí mismo me ha roto los esquemas también, porque tenía incluso hasta ese pensamiento o ese prejuicio de decir, esto es algo que todavía no está gestado. Y no, y encontrándome con pacientes me he dado cuenta que dije, wow, tiene todo el sentido, ¿no? Y son como esos grandes inexplorados, ¿no? ujú, Desde la clínica, ¿no? Porque, eh, bueno, pues parece que que no conllevan tanta problemática, ¿no? Si te gustan las dos cosas, pero bueno, sí que hay muchas aristas en común, ¿no? Que es el contarlo, el cómo lo cuento, el cómo lo explico, el por qué con unas personas sí, porque ahora me apetece una cosa y ahora me puede apetecer la otra, qué me despierta cada persona. Uf, ujú, es complejo, pero muy profundo y muy bonito de trabajar. ujú. Y la justificación, ¿no? Imagino, el tener que estar constantemente justificándose el por qué esto y aquello, ¿no? Exacto. Qué cansancio. Sobre todo ¿Podías darnos, las sobre todo familias, la familia, ¿verdad? Ujú, las familias son esos grandes
esos grandes desafíos, ¿no? Porque son como ese castillo de mandatos que decíamos antes, ¿no? Que vienen con sus valores, sus tradiciones, sus maneras de ser, las narrativas de lo que cada uno esperaba para que te suceda y demás. Y uno, bueno, de repente, claro, además, todo esto ocurre en una línea de tiempo. A lo mejor estás casado con una mujer 20 años y luego te das cuenta de que puedes abrir tu sexualidad y explorar otras cosas. Eh, Ujú, no sé, o tienes una familia ya con hijos, te das cuenta de que te enamoras de un hombre, ¿no? Una familia, estás casado con una mujer, tienes 2 hijos y te das cuenta de que te enamoras de un hombre y ahí ya no entra solamente tu propia salida del armario, sino también cómo va a salir del armario, digamos, tu hijo a través del padre, ¿no? Ese papá que antes estaba con mamá, ahora tengo que decirle yo a mis compañeros del cole que es gay, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ujú, Muchas veces han venido padres que les preocupaba más el cómo se le iban a tomar los hijos y cómo les podía llegar a afectar en la escuela su propia salida del armario que realmente, porque me decían, yo no me importa, yo lo paso mal, a mí no me importa, pero me importa qué van a decir mis hijos y cómo lo van a pasar y si los van a decir algo en el cole, ¿no? O sea, es más complejo de lo que uno se piensa. claro, claro, porque ahí también se tratan, ¿no?, los efectos colaterales, qué importantes son. La Claro, sociedad, la familia, ya no solo la familia, sino los vecinos, el el trabajo, trabajo, el colegio, ¿no? el Que grupo social, los amigos, claro, si se claro. toma una tradición o no, si esto te lo Ujú, sabías o no, cuando estabas conmigo, y si lo sabías, ¿por qué no lo hablamos antes? Y si ujú, esto invalida o no invalida nuestro matrimonio, y no, te quise un montón, y, y te sigo queriendo, y eres la mujer de mis hijos, y adoro la familia que tenemos, pero ahora me he enamorado de un hombre. ujú. Y bueno, y Se la ahora vi. se la vi, ¿qué vamos a hacer? Puedes, en todos estos años que llevas tratando con la comunidad, en tu consulta, ¿puedes darnos, manteniendo la confidencialidad, lógicamente, algún ejemplo, alguna historia? ¿Nos puedes contar alguna historia que te haya tocado? Ya no como profesional, ¿no? Y seguro que fue interesante el abordaje terapéutico y el trabajo con esa persona, sino también como historia de vida. Mm, Pues mira, es que hay historias de todo, hay historias de parejas, de personas individuales. Em, una que estuve trabajando y que me resultó muy interesante era una persona que había salido del armario tarde y que siempre se había acostumbrado a no decirlo en su grupo de amigos, a no tener, a no hablar de su sexualidad y bueno, pues llega un punto en el que nadie ya deja de preguntar, o sea, nadie pregunta nada, ¿no? Em, y era una persona que yo la trataba desde otro país y bueno, y un día de la nada me dice, estoy aquí en Madrid. Yo digo, bueno, pásate a tomarte un café. Y era el orgullo. Y en el orgullo vio que la gente pues se quería por la calle, que había como un ambiente de libertad y de poder caminar por la calle con tu chico, con tu chica, con quien tú quisieras, ¿no? Y vivía con los padres, y ya era una persona grande, y de repente se sentó, vio todo lo que había aquí alrededor y le mandó un meme a la madre eh, de, de que también se puede ser feliz amando diferente, y le dijo, me quiero animar a contarte que aquí conocí un chico, que estoy feliz, que veo que aquí también la gente se ama y demás. Y bueno, y que se lo voy a ir a contar de a poco a mi familia y al resto de gente con mis tiempos y demás. Y fue muy bonito porque se sentó como en el parque del Retiro el día del Orgullo y luego vino, y pasó por casa y me lo contó y fue como, Oh, qué historia más bonita, ¿no? De decir, joder, a veces cómo te puede condicionar el día a día de vivir con alguien, ¿no? Y cómo eso que es ujú, casi energético, ¿no? El de estar con dos personas conviviendo y cómo cuando yo tomo distancia y nadie me recuerda quién soy y estoy en un lugar completamente diferente es cuando puedo
soltar las cadenas y decir, bueno, y Es una liberación, ¿no? También. vivía con mi madre, vivía con mi familia, vivía con todo el mundo, de repente, ¡pum! Ujú, Me voy de viaje y es cuando estoy de viaje, no en mi día a día, no desayunando con las tostadas. Cuando me voy de viaje y veo y nadie me está recordando quién soy y no tengo la presión de esto, es cuando puedo salir del armario. A distancia, por mensaje, como te salga, pero lo ujú, puedo hacer. ujú. Es algo también que se recomienda mucho, ¿no? En muchos casos, esa distancia no significa muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas. No significa cortar la relación, pero sí necesitas una distancia también para oírte mejor, ¿no? Para reorganizarte también, ¿no? Porque Ujú, es esto, ¿no? Es esto que siempre decimos, todos los esquemas mentales que uno tiene, el trabajo donde vas cada mañana, siempre hay un cuento, una narrativa, una historia, algo que las caras, el lenguaje no verbal y todo lo que hay en ujú, la gente que te rodea, pues te recuerda quién eres, ¿no? Entonces cuando tú vas a otro país donde nadie sabe quién eres, donde no estás expuesto a tu casa, a tu mm, entorno, a tus muebles, a tus cosas y pues al final tienes mucho más espacio para repensarte. Por eso está muy bueno claro, viajar y ver cómo vive otra gente también. totalmente. Te abre la mente, te abre la mente. ¿De qué manera afecta la discriminación en el colectivo, los prejuicios sociales, ¿no? A la salud mental y al bienestar, ¿no? de tus pacientes? Bueno, a ver, siempre se habla del estrés de las minorías, ¿no? Ujú, Que es una de las cosas más, como mejor se ha definido, ¿no? Esto. Y yo creo que el bullying y el moving son como las grandes estrellas de este tema, ¿no? Porque eso nos obliga, cuando uno está constantemente pensando en qué momento este bullying se va a terminar, ¿no? Al final te acostumbras a vivir en un futuro. Entonces, empiezas a tener ansiedad de futuro constantemente, a vivir proyectándote en un tiempo futuro y dejas de estar conectado con lo que te está pasando aquí y ahora, ¿no? Y eso hace que tu nivel de ansiedad aumente ujú, y aumenta y aumenta y aumenta. Y entonces, claro, cuando de grande esos fantasmas del bullying ya no están, o, o están en el trabajo, o no están en tu vida, uno sigue teniendo ese nivel de activación, ¿no? Entonces, hay un trabajo en terapia que es muy importante, que es el de volver a tocar el aquí y ahora y el volver a bajar ese nivel de ansiedad. Que si ujú. no, nuestra mente está continuamente forzándose en proyectar escenarios futuros y no vives y tu capacidad de disfrutar se hace menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues vivimos un poco ahí atacaditos, ¿no? Como decía algún psicólogo por ahí. Vivimos como muy estresados, ¿no? Y eso hace que ese nivel de ansiedad hace que nos volvamos más vulnerables, quizás, ante sustancias, ante adicciones, ante pues el sexo compulsivo. Que no quiero decir que esto sea propio de la comunidad, ¿no? Pero sí que, bueno, tenemos un cierto grado de vulnerabilidad por el Ujú. estrés y el bullying y el bullying. Em, ¿Estás diciendo, por ejemplo, que se está como en un estado de alerta constante por Ujú. esa, lo que tú has dicho, ¿no? Del activar, el Sí. activismo, ¿cómo, cómo es, cómo se puede imaginar los oyentes de Lies and Rainbows esa sensación a nivel corporal? ¿De qué manera se manifiesta ese estado de alerta? Mira, yo lo pongo siempre, lo explico desde el funcionamiento del cerebro. El cerebro nuestro no está preparado para estas cuestiones de ser feliz. El cerebro humano está preparado para la supervivencia, la reproducción y el cerebro del neandertal pues veía una pisada de un depredador, una huella y tenía que pensar automáticamente con su sistema de alerta si se quedaba a luchar o si huía, ¿no? Entonces, esa emoción, ese estado de alerta, lo que te da es una energía para salir corriendo o para quedarte a luchar. Pero claro, en el hombre socializado, las señales de alerta no se resuelven ni corriendo ni peleando, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a reprocesar esa ansiedad que se te queda en el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo la resuelvo? Bueno, la tengo que transitar, tengo que hacer que me baje. Pero claro, ahora yo vi mi depredador ya no es un depredador. Mi depredador ahora es el sufrimiento, mi depredador es el sentirme mal, el
estar con una sensación desagradable del cuerpo, el sentir que mi familia me va a abandonar, ¿no? Es una mezcla de emociones. Cada emoción es informativa de algo. Y en este caso, bueno, pues este es el sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo transitamos? ¿Cómo aprendemos a bajar esa ansiedad, ¿no? Y bueno, pues ese es el gran desafío, ¿no? Por Ujú. eso todo lo que tiene que ver con mindfulness, eh, técnicas de reducción de la ansiedad, del aquí y ahora y demás, la meditación está tan en boga ahora, ¿no? Porque incluso hay muchos estudios donde se muestra que el tamaño de la amígdala, que es un organito, una parte del cerebro que se encarga de las emociones, se reduce de tamaño, ¿no? Y podemos, sí, con la meditación se van haciendo fotos cerebrales y se va viendo que esa zona se va reduciendo, es decir, que hay menos activación cerebral a medida que conseguimos, ¿no?, controlar más nuestros pensamientos y no dejar que nos secuestren. Ujú, qué interesante. Imagino que también será muy individual, ¿no? Dependiendo de cómo reaccione cada uno a qué, se puede trabajar de una manera o de otra, ¿no? Y otra cuestión también ¿Qué es, metodología utilizas tú normalmente? Bueno, a ver, repito, es muy individual y no se puede generalizar, ¿no? Pero así en enfoque psicológico, para trabajar, por ejemplo, temas como la autoaceptación, ¿no? Como la autoestima, la superación del rechazo social, ¿qué sueles utilizar tú con los pacientes? a ver, diferentes técnicas. Algunas son más yo trabajo desde una perspectiva cognitivo-conductual. Eh, Ujú, bueno, tenemos un montón de ejercicios de reestructuración cognitiva, de trabajo sobre las creencias. Hay una rueda de autoconcepto, ¿no? ¿Cómo se divide, en qué parte se divide tu autoconcepto? Tu- quién tú eres, tu autoestima. ¿Cómo podemos dividir las diferentes áreas de tu funcionamiento mental, de tu sexualidad, de tu manera de ser, tu relación con los demás, tu autoestima erótica? Bueno, ¿y dónde está? Y una vez que tenemos esas áreas definidas, por ejemplo, ¿cuál es tu diferencia entre el yo real y el yo ideal? Entonces ujú, ya sabemos, por ejemplo, cómo queremos trabajarla. Eh, si yo recibiera una carta de mi yo del futuro a través del tiempo, ¿qué me diría? ¿Cuáles serían esas etapas que tendría que pasar? A mí me gusta mucho trabajar una escalerita que hacemos, que es como se llama, que se usa mucho en fobias, que es de aproximación sistemática, ¿no? ujú, Pero es, oye, ¿a dónde queremos llegar? ¿No? Es decir, ¿cuánto de cerca estás de esa versión tuya que tú quieres ser? ¿No? Ah, pues mira, pues si en una escalera del 1 al 10 estoy en un 4. Vale, vamos a dibujar los pasos. Con un 9 me conformaría, ¿eh? Ok, vale, vamos a dibujar los pasitos uno a uno. ¿Vale? De atrás hacia adelante. ¿Qué compone cada uno? Por supuesto que la escalera irá cambiando, ¿no? ujú, Pero, pero me parece un ejercicio tan bonito el ujú, decir, bueno, ¿qué tendría que pasar en tus emociones? ¿Qué tendría que pasar en tu vida? Si estás en el nivel 4, ¿qué tendría que pasar para que notes que estás en el nivel 5? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿No? Quizás el 6 cambia en el futuro, pero en el 5, ¿qué hay? ¿Qué se ujú, siente? ¿Qué cambios vas a notar? ¿Qué emociones? ¿Qué personas? ¿Qué cambios en tus relaciones? ¿Cómo te vas a levantar cada día? Y bueno, evidentemente nunca estaremos siempre en el 9, y se irá moviendo, ¿no? Pero estos ejercicios de ir dibujándolo poco a poco, además funciona mucho eh, lo simbólico. A mí me gusta mucho que los pacientes escriban cartas, que tomen notas, que traigan sus anotaciones y compartir cuentos, vídeos, ujú. y poder reflexionar también, porque la terapia sucede no solamente dentro de los 50 minutos que estamos juntos, sucede toda la semana, ¿no? Claro. Cuando vas en metro y te acuerdas de una cosa y bueno, pues hay pacientes que lo escriben, luego lo traen, ¿no? O con sueños. Entonces, Ujú. es muy bonito. Los pacientes implicados que te traen todo ese material, pues es un material buenísimo para trabajar. Ujú. Y trabajas también mucho con los tiempos, ¿no? Entiendo, con el tema del cómo fue pasado, ¿no? El cómo lo ves, ¿no? Tu yo ideal sería el futuro. Exacto. ¿En qué nivel trabajas con el presente? Porque se habla mucho, por ejemplo, en lo que has nombrado tú, el mindfulness, el vivir el presente, ¿no? El sentirte en el aquí y en la ahora, como Ujú. dice Tolle. Em, ¿Cómo trabajas tú en ese sentido desde la metodología o la terapia conductivo-conductual?
A ver, aquí hay un tema también que te iba a comentar antes y es el tema del TDA, que también es muy propio eh, de los tiempos que corren, de los móviles que Ujú, usamos y demás. Entonces es como, estamos como en dos polos opuestos, ¿no? El conectar con el presente, con mi presente, mis sensaciones y demás, y estar conectados con el móvil, ¿no? Entonces, en un polo está uno y en un polo está otro. Entonces hay una serie de hábitos que hay que también reconfigurar para que la, para que ese ejercicio de reconectar sea posible, ¿no? El TDA forma parte, esto no te lo dije antes, pero forma parte también de muchas consultas que vienen aquí. La gente ujú, tiene muchísima dificultad para poder conectar y sostener la atención en una tarea durante periodos cortos, ¿no? Entonces la concentración es uno de los grandes problemas. Y si a eso le sumas el estado de ansiedad que muchas veces nos genera el tener, ¿no?, que salir del armario, poder con un moving y demás, pues ya tienes un cóctel molotov ahí, ujú, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. Entonces, antes de meternos a hacer meditaciones al uso, de bajarte una app o de enseñar a respirar, también hay que generar una serie de espacios para poder hacerlo, ¿no? Y que tienen que ver con dejar el móvil, ponerte una hora para poder, ¿no?, ponerlo en un cajón, hacer una serie de hábitos también que dejen ese espacio, porque el móvil se expande en todos los lugares en los que no hay nada que hacer, ¿no? Estás esperando el tren, móvil, estás en una consulta, móvil. Entonces, bueno, la consulta también es un espacio donde a veces ves a los pacientes que dicen, "Pues, dos- están ahí con el móvil y bueno, hay que generar una serie de hábitos también que sean como la base ujú, de poder crear ese entorno de atención plena. Y ahí hay pues un trabajo previo brutal antes de empezar, porque quien tiene un estado de ansiedad, tú le pones una grabación o le enseñas a respirar y al minuto te dice, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, ujú. no puedo, no puedo, no puedo, no ¿Cuántos, puedo, cuántos pacientes no dicen, no, 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 yo con meditación no puedo ni empezar, no ¿no? A puedo. mí Me ni viene me la la lista del nombres. súper, me viene todo lo que tengo que hacer mañana, me viene todo. No, 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 no. Claro, porque no hay ese estado de poder concentrarse. Ujú, ujú. Así es, así es. Y bueno, ya para terminar, y no porque yo soy sistémica, pero a mí me encanta siempre nombrar el tema de las redes de apoyo, de esa familia, de esos amigos, de esos, ¿no? De esos conocidos. ¿Qué papel juega desde tu punto de vista en los procesos terapéuticos? Porque has hablado de eso, de padres que van a tu consulta, que se preocupan por su hijo, ¿no? Que tienen otro trabajo terapéutico paralelo. En general, ¿qué papel juegan en estas personas dentro que pertenecen a la comunidad LGTBIQ? A ver, los padres, fundamental, un papel fundamental porque piensa que son nuestro ejemplo de lo que está bien y lo que está mal hasta que nos vamos de casa, ¿no? Los padres y la escuela, lo que pasa es que de la escuela ya nos hemos separado cuando somos adultos, ¿no? Pero los padres son los que te dicen lo que está bien, lo que está mal, a quién quieres cumplirle un poco, les llevas la nota, ¿no? Mira, me sacó un 9, ¿no? Para que mamá te diga, uy, qué bien, hijo. Tal. Entonces, el papel es fundamental. Lo que pasa es que cada novela familiar es un mundo completamente diferente. Entonces, yo he tenido padres que han desheredado a sus hijos por ser gays y tengo padres que vienen a consulta y han venido alguna vez, por ejemplo, viene el hijo y viene, por ejemplo, la madre porque el hijo tiene TDA y quiere saber cómo poder ayudarlo mejor y cómo involucrarse mejor, ¿no? Entonces, cada approach es diferente y hay padres que se Ujú, muestran súper involucrados y lo que necesites y estamos en conjunto y lo hacemos de forma más sistémica, ¿no? Y hay padres que no, que lo viven como una tradición. Sí que es cierto que hay un momento que es el momento cuando existen situaciones de vida como una gran enfermedad, un cáncer, ahí es cuando todo cambia. ujú, Ahí es cuando la familia se está por romper, cuando se acerca una muerte, cuando se acerca una gran enfermedad o hay un gran problema, no me preguntes
qué se mueve internamente, ¿no? Pero desde luego hay una recolocación de todos los valores y ahí se notan muchos cambios, ¿no? Ujú. Cuando uno no se ve frágil, ¿no? O sea, toda esa rigidez eh, se renegocia, ¿no? Pero las familias, yo me he encontrado con familias súper dispuestas, que incluso viviendo pacientes en otros países y demás, hemos tenido la oportunidad de hacer sesiones familiares eh, y otras familias que súper intransigentes, ¿no? Ujú. Y esto, bueno, viene muy marcado por lo religioso, viene muy marcado por las tradiciones. eh, y hay otra cosa que también trabajo mucho con los pacientes y que tiene que ver en qué grado tú tienes ganas de acompañar a tus padres también en este proceso. Porque hay gente que dice, bueno, pues Exacto. yo termino aquí, yo he salido del Ujú. armario, se me acabó, aquí el proceso, el que quiere que lo acepte y el que no quiere no, ¿no? Y es súper respetable, pero luego hay otros padres y otros pacientes y que dicen, no, yo además quiero ir más allá. Yo quiero que al final el domingo, cuando hagamos la paella en casa o la barbacoa, lo que tú quieras, que mi novio venga a casa, pero yo sé que todo eso requiere un proceso con mis padres de Ujú. acompañamiento. Entonces, bueno, te encuentras con familias que son muy receptivas a eso, ¿no? Y, Claro, y a veces incluso trabajamos el después de la salida del armario, ¿no? El cómo llegar a exacto. eso, ¿no? Cómo ir haciendo los pequeños pasitos, Ujú. esa escalerita, ¿no? Para que sea normal, porque imagínate que un día te quieres casar, un día quieres formar una familia y demás, y te gustaría contar con tu familia. Y hay gente que dice, no, bueno, pues yo ya salí del armario y esto se da por comunicado. Hay gente que no, dice, yo quiero que mi novio o mi novia forme parte de mi familia el día Ujú. de mañana y hable y en mi boda estén todos. Y bueno, hay un trabajo ahí por hacer que no se acaba con la salida del armario. Claro, claro. Igual que se dice, ¿no? Igual que quieres que te respeten tus tiempos, hay que respetar los tiempos también de los familiares, porque no se puede entender desde el primer momento, ¿no? Y eso necesita un proceso también de aceptación en ese caso, ¿no? Y de conciliación también con el entorno desde el que vienen ellos, ¿no? Porque Claro. piensa que nuestros padres vienen de generaciones muy diferentes Ujú. y que el ser gay o ser lesbiana para ellos o trans significa otra cosa. Entonces Ujú. ellos hacen una transición en su pensamiento y tienen que deconstruir una narrativa muchísimo más larga que la nuestra. De la misma Así manera que es. hoy un chico de los 2000 pues abre Grindr y ya tiene un montón de batallas ganadas que a nosotros, la comunidad gay, pues nos ha llegado con los 30 años, pues hoy con 18 uno ya tiene acceso a un montón de cosas. Y está Ujú. bien, ¿no? Pero bueno, hay que tirar para atrás también y entender un poco y contextualizar eso, aprender a perdonar, si uno quiere o no perdonar, pero vivir con ello, ¿no? Ver hasta dónde quiere llegar, ver también cuáles son las resistencias de los padres y de la familia, elegir, Ujú. ¿no? Y luego es la familia elegida, que somos nosotros, la comunidad también, ¿no? Que somos los que también tenemos mucho peso en esto, ¿no? Porque Exacto. si la Esa familia no red de aprueba, apoyo tan grande también, ¿no? Sobre todo para aquellos que no tienen ese apoyo en su familia y en sus más allegados. ujú, Qué bonito lo que haces, Mariano. Tienes me que gusta disfrutar. mucho. Bueno, se te nota hablando de ello, ¿no? Que lo disfrutas, pero qué bonito y qué afortunado o afortunada se tiene que sentir el paciente, la paciente que esté Muchas contigo. gracias. Te agradezco muchísimo tu Gracias a otra ti colaboración con nosotros, con la y por las plataforma que vendrán. y por las que vendrán. Qué bonito. Nos alegramos mucho. Nos vemos en febrero. Recordamos a los oyentes y espectadores el 15 de febrero, sábado, tenemos el taller de autoestima con Mariano Ventura en el Hotel Axel en Madrid. Así que Exactamente. esperamos veros por allí. Bueno, Un Mariano, abrazo lo muy fuerte. dicho, un abrazo muy grande y hablamos. Cuídate.